Cuentan los libros que en 1843 familias de la Selva Negra alemana se aventuraron a salir de su tierra y cruzaron el océano para fundar un pueblo en las tierras de Don Martín Tovar, en Venezuela. Dicen que allí vivieron durante largo tiempo, prácticamente aislados de su país de origen. Pero por allá, en las montañas de Aragua, hay quienes comentan que estos colonieros todavía usan el mismo idioma que los abuelos de sus abuelos hablaban en Alemania hace casi 200 años. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Donde hay una que esa sí le cuenta, esa no sabe hablar en español, esa todo en el español, una sobrina mía. Y así hace con la casa mañana, moría, y se fue, ofrita se. Poti, Katie es el padrino, Poti es la mujer. Y así hace para la puerta. Señora, venga acá, es morga. Ven a tomar café, se dice, os kumamol, os to cofe trinca, que ven acá, ven a tomar café. Kuma Oli, Luacarri, Vishen y Shunsri Kolani. Asómense todos y vean qué bella es nuestra colonia. La colonia Tovar se funda el 8 de abril de 1843. Aunque la historia de cómo se comienza a hacer el proyecto para la colonia Tovar comienza un poquito antes, en 1840, cuando hay un cambio en la ley de inmigración de Venezuela. Páez, que era para entonces el presidente de Venezuela, decide crear colonias agrícolas de manera de poder diversificar un poquito la agricultura para aquel momento. Además de eso, las tierras cultivables habían sido abandonadas básicamente por los campesinos debido a las guerras de independencia. La población en Venezuela era muy baja y era una manera rápida de traer personas que pudieran poblar el territorio nacional e integrarse al país como tal.
como Benitz era un vecino del Kaiserstuhl, la gente lo conocía y confiaba en él. Entonces hubieron muchísimas personas que estaban interesados en venir a este proyecto de colonización, a la colonia Tovar, ya tenía nombre, ya que iba a ser una colonia de inmigrantes y Martín Tovar había donado las tierras. Sí, directamente de Alemania. Hay como que vinieron pobres y ricos también, porque para conseguir real en aquella época era muy difícil. Esa travesía fue muy penosa. El gobierno le hizo una proposición a una inmigración alemana y eso fue un grupo muy nutrido, muy bien preparado. Venían médicos, ingenieros, arquitectos y aparte de eso, agricultores también. Y le prometieron de que los iban a colocar en un sitio muy bueno, que ahí bueno, iban a pasar eso muy bien. Bueno, atrás de la fila y después se vinieron por aquí para arriba. Uno, y después se regaron, o sea, ya estaban en tierra venezolana, se regaron para allá. Se holdt brood, toen ik zei, ze gaan alles toch. Joo. En toen zijn we nog komen aan het moord, maar toen was het toch uit, maar ze is niet aan niet gezien. Was dat uur wordt. Aber sie haben geschafft, Aber sie haben geschafft, ja. zum uns Ja, etwas Besseres zu geben, uns als etwas das, was be- sie ja, bekommen. das geht uns dann auch schwer auf, wenn man zurückdenkt. Ella dice que viendo, o sea, en retrospectiva, es muy triste, ¿no? El hecho de que hayan llegado hasta aquí buscando algo mejor que lo que tenían y hayan estado aislados tanto tiempo y hayan pasado tanto trabajo, ¿no? Pero que a pesar de todo eso, ellos trabajaron duro para hacer un sitio mejor para sus hijos, para sus nietos y para, o sea, para su descendencia. Eso es algo también muy que te llena, ¿no? Algo de lo cual sentirse orgulloso. Recuerdo cuando yo estaba pequeño. Yo era más malo que ganaba mucho, como dice el dicho. En esos años aquí la colonia Tovar era con unos 10 casitas, algo así, uno en un cerrito por allá, el otro. Bueno, eso más o menos la historia. Hasta que hoy en día, bueno, es lo que somos hoy. Mira la colonia, 8 casas. 8 casas y una jefe policía. Uno solo y una jefatura y abajo para el pueblo, para la iglesia. Otra pequeña. Pues de gente pobre, así. Por cierto, eso lo que dice la señora es lo siguiente, de que los padres eran tan pobres que los hijos tenían que ayudar a trabajar para sostener esa familia. Eran pobres, pobrecitos. Y las encontraba usted con jasas de hierba, esas viejitas, en el lomo lloviendo. Puro trabajo, con chiquitos. No hay escuela, nada, no hay alemán, Puebla. Aquí y en Toro, castellano, no. No, ¿qué va?
además de sus cualidades o de sus habilidades artesanales, traen una carga cultural muy grande, ¿no? Que es su propia carga cultural como alemanes. Su dialecto, el alemanisch, que se habla en una parte muy extensa del sur de Alemania, casi toda Suiza, parte de Francia, en el norte de Italia. El alemanisch es el un dialecto de la región del Alemania. Kaiserstuhl. Ese fue el que trajeron nuestros antepasados y todavía sigue vivo, o sea, no ha tenido mucho Sí. cambio. Sí, el alemán colonial. Después en la escuela fue que uno leyendo libritos y cosas de esas, fue que uno aprendió el español. En mi casa todo el mundo hablaba dialecto, todo el mundo. Y yo no hablaba nada en español. Y entonces mi papá hablaba, pero un poquito, no mucho. Y la mamá mía, ese no mucho, castellano, ese poquito, no mucho, poquito. Ese es puro alemán. Hay todavía familias en las que se habla el castellano en el ámbito social, pero en el ámbito familiar se conserva el alemán coloniero. Bueno, pero para entenderse con la gente de la Victoria eso les costaba mucho. Y tenían que, vamos a decir, subsistir con cuestión de trueque, o sea, cambiar alguna cosa de aquí. Una tabla bien labradita la cambiaban por sal, algo así. Pero pura seña porque no se sabían entender. Hubo una época en la que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un antigermanismo muy fuerte en todo el mundo y Venezuela no escapó a eso. En la colonia Tovar se prohibía que se hablara alemán en las calles, de manera que la gente empezó a evitar hablar dialecto en las calles y se obligaron a aprender castellano. Y entonces pusieron las escuelas en español. Ya después nosotras, mis hermanas mayores y yo ya teníamos, la escuela era en español. Yo por lo menos soy del 42. Mi época de colegio era, por decir algo, 50 y pico. Ahí los educadores, los maestros, eran muy celosos en eso, que no querían que uno hablara el dialecto, sino puro castellano, porque el dialecto se refería a Hitler. Kinderen niet helemaal verteld van ze boten wat iets was, want kinderen niet Spanisch kennen. Veel gaan niet Spanisch kennen, ja, maar ze hadden niet willen gaan, wat ze zo'n iets. En dan meer allemaal kunnen school gaan zijn, dan heeft de schoolmeester me sacó. Das ist, wo die Krieg fertig sind, ist kein Kanatacro. Ja, dan heeft ze me sacó, dus het nog ruis foto me sacó. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que incluso a los niños se les prohibía hablar alemán entre ellos en la calle, pero ellos no hablaban castellano, todos los niños hablaban alemán. Entonces hubo un problema bien serio debido a esto, y de hecho al padre y al maestro, que eran hermanos, a los hermanos Aretz, los sacaron de la colonia y fueron expulsados de Venezuela incluso. Por eso fue que muchos se fueron de la colonia porque era malo. Uno se lo llevaban preso porque lo encontraban limpiando un pedacito de tierra para sembrar y se lo llevaban preso para la Victoria, amarrado. Yo por lo menos no podría decir preso, pero sí castigado por los maestros. Esta exactamente era la escuela donde yo estudié la primaria. Aquí, ¿cuántas veces no me metieron? Aquí abajo este es un sótano oscuro. Muchas veces me zamparon por ahí abajo por estar hablando el dialecto. O si no, un libro, le daban con el filo del libro así en la cabeza. O si no, la reglita esa que uno tácata por la mano. Ese maestro que fue que me hizo crecer las orejas a mí, jalando a uno por las orejas. Y una palmeta en la mano, con huequitos, le daba esos huecotes. Was ist für dich Deutschschwätzen? Warum ist das wichtig? Das haben unsere Eltern, was unsere Eltern erklärt haben und was unsere Eltern erklärt haben, das geht nicht verloren.
Das, Ella dice ja. que ella lo considera muy importante, de hecho ella se lo transmitió a sus hijos, porque es algo que heredaron de sus antepasados. Y lo que tú heredas de tus antepasados, de tus padres, es algo que no se puede perder. También tiene que ver la apertura de la Colonia Tovar. En el año 64 se decreta la Colonia Tovar zona de interés turístico, así que empieza a llegar masivamente el turista a la colonia. Entonces ya como que es más necesario hablar castellano. Ya en las calles no se hablaba porque había alguien que no lo entendía o porque ya tenías que obligarte a aprender castellano. Y las escuelas, ya el maestro no era alemán, ya era un maestro venezolano que daba las clases y había que obligarse, ¿no?, a aprender castellano. Este es el traje típico, lo que llaman el Choparrock. Eso sí es tradicional de Alemania, por lo menos el Choparrock. Y el lique-lique, sí, los hombres usaban el lique-lique, pero ya, por decir algo, el palto un poquito más corto, no tan largo como eso, porque esto ya se parece bastante al lique-lique venezolano. Este grupo son las Crosity, significa las abuelas en español. Y bueno, fuimos un día un grupo de personas, de mujeres que nos unimos y nos decidimos a hacer este grupo. Y que hemos querido rescatar las cosas de antes de la colonia, pues. Yo creo que el coloniero es una mezcla muy bonita entre lo mejor de los dos mundos, o sea, lo mejor de las dos culturas, la venezolana y la alemana. Y ahora que nos han declarado que la Colonia Tovar tiene su propio idioma, que oficialmente es German Colonia Tovar, o su nombre alterno, que es alemán coloniero, entonces está comenzando a surgir como que un nuevo interés, ¿no?, en cuanto al alemán coloniero como tal. Y eso está trayendo también otra cosa, que se están comenzando a rescatar tradiciones que estaban como dormidas, que se habían, debido al trabajo de los primeros años, había que trabajar mucho, había que mantenerse vivo, ¿no?, había que luchar por la supervivencia, y hay tradiciones que se fueron quedando como dormidas, más no olvidadas, ¿no?, y esas tradiciones están comenzando a resurgir ahora. Bueno, es un espanto de noche. ¿Qué tal? Nostro es la versión del coco para el coloniero. A los niños siempre cuando se están jugando con los amiguitos fuera, los padres dicen, ten mucho cuidado con el nostro, no vengas después del anochecer. Y yo recuerdo que nosotros cuando éramos pequeños siempre estábamos pendientes de que cuando comenzaba a anochecer había que irse a la casa. Eso era que uno lo asustaba, cuando uno no se dormía en la noche, le decía que te salía el nostro. O si uno cuando uno salía por ahí, para que uno no se quedara por ahí, por lo menos a mí me decían que no me quedara jugando porque me salía el nostro por el camino. Bueno, nostro era la oscuridad, que debías decir, pero... Que nostro es en realidad sería un cuervo.
La traducción más o menos aproximada sería algo así como el cuervo de la noche, ¿no? Pero uno siempre se imagina un personaje aterrador, un animal muy grande que te lleva. Cada una de mis hermanas se lo imaginaba diferente. No, tú le preguntas a cualquier muchacha de aquí, él se lo imaginaba de una forma diferente. Aber von dem, weil ich nicht zu dir gesagt habe, sage ich nicht, unsere Eltern haben nicht viel Zeit gehabt, geschwätzt mit den Kindern. Das ist etwas, Ja, das haben so viel müssen arbeiten. Und der Nachtgrab? Ja, und der Nachtgrab, was sie uns gesagt haben, der Geschiss kommen. Das haben sie uns gesagt, ein Morgen morgen, sie haben der Nachtgrab, ja. Das meinen sie, ja, oder der Langschuh auch. Wie? Der Langschuh. Der Langschuh, das habe ich nicht gewusst. Ja, das haben sie uns gesagt, der Langschuh, der Geschiss kommen. Ella dice que ellos tenían mucho trabajo, los padres tenían demasiado trabajo y no tenían mucho tiempo de contarle esas historias a ellos, pero que sí les metían miedo a cuando eran niños con el Nachtgrab y surge un nuevo personaje, el Longschuh, que es el de los zapatos grandes. A nosotros era que nos decía el Crossmon, bueno, nosotras chiquiticas, que nos decía que vivía debajo de la tierra. Y si tú te portabas mal, bueno, abría un hueco y te tragaba, cosas así. El Yóquili llega a la Colonia Tovar hace 164 años. Llega prácticamente ese espíritu del que todos hablamos. Llega a la Colonia Tovar en esa época. Ya el Yóquili, el espíritu vino en 1843 con la fundación de la Colonia Tovar, que ya trajeron todos esos refranes y esa imagen, digamos, de que era un Yóquili. Pero por el trabajo que pasaron esas personas que llegaron acá, se olvidaron completamente de lo que era el carnaval. Esta es una tradición que aquí lo hacen, pero es el carnaval. Acá en la colonia siempre se había olvidado un poco el Yóquili, ¿no? Había demasiadas cosas y el Yóquili estaba dormido, aunque las canciones, los versos y todas esas cosas se le seguían enseñando a los niños. El Yóquili empezó realmente en el año 1976, un grupo de amigos de Pablo. En el año 77 salieron la primera vez con trajes de fieltro, zapatos de yeso, una sola máscara, mostrándosela al pueblo y diciéndole esto es lo que tenemos pensado hacer. El grupo de Yóquilis de aquí de la colonia, esas canciones que a ellos les enseñaban de niños, comenzaron a cantarlas con el cuatro y le pusieron un poco de sabor tropical, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio también de escoger 2 Oberjóquilis y participar en los 225 años de los Yóquilis de Endine. Cuando ellos llegan a Endine, ellos estaban fascinados porque estaban oyendo las canciones que les cantaban a ellos, a las personas mayores. Ellos fueron a visitar un ancianato y las personas en el ancianato estaban llorando porque esas canciones ellos ya las habían olvidado.